buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a esta sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala. Este día nos acompaña la licenciada Jovita Tzultzul. Ella será la expositora del tema Justicia por los Derechos Humanos. Jovita es abogada y notaria maya quiché, es originaria del departamento de Totonicapán en Guatemala. Tiene un posgrado en Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas, Racismo y Discriminación Racial, y también culminó los estudios de la maestría en Criminología Aplicada, ambos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además es investigadora y consultora jurídica. Es abogada litigante en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país. También acompaña la defensa de derechos de pueblos y comunidades indígenas que atraviesan conflictos en sus territorios y amenazas de desalojo. Es defensora de periodistas, autoridades indígenas y operadores de justicia que han sido criminalizados. Desde 2020 forma parte del programa Lucha contra la Impunidad del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH. Licenciada Tzul, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en los ciclos CAP. Un gusto contar con usted en este espacio de formación. La escuchamos. Muchas gracias, Marielos. Muy buenos días para todos y para todas. También para mí es mucho gusto poder estar con ustedes y acompañarles en estos ciclos de formación. Agradecida también por la invitación que se me hace a acompañarles en este espacio y pues compartirles un poco de la experiencia también en el marco de los casos de justicia transicional que hemos tenido la oportunidad de acompañar en Guatemala. Entonces, pues justamente como lo decía Marielos, la sesión de hoy la hemos denominado Justicia por los Derechos Humanos, Justicia e Impunidad, justamente porque son como los ejes centrales en los que podemos analizar la situación actual, pero también los antecedentes, el contexto de lo que llamamos, ¿verdad?, la justicia transicional en Guatemala. Estos procesos que se han encaminado para la búsqueda de justicia, para la búsqueda de medidas de no repetición, para la búsqueda de medidas de reparación de aquellas personas que fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Entonces, inicialmente yo quiero compartirles que cuáles van a ser los puntos claves de esta sesión o en la forma en la que está organizada para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a abordar, ¿verdad? En esta hora aproximadamente, ¿verdad? Que voy a intervenir y después que podamos tener el espacio de diálogo, preguntas, como ustedes ya lo han hecho anteriormente. Bueno, en primer punto, creo que es necesario comprender el tema de la justicia transicional, qué es, cómo lo estamos analizando para tener un punto de partida. Seguramente muchos de ustedes han realizado investigación, cobertura y demás en este tipo de procesos también. Y bueno, después pasar a conocer un poco el marco jurídico político, le llamo yo, o político jurídico de la justicia transicional. Es decir, hay bases legales, reales, para llevar adelante este tipo de casos o este tipo de acciones, porque como vamos a ver, no solamente es el tema de judicializar una situación, sino que implica muchas otras medidas, pero la pregunta es, ¿hay una base legal, una obligación legal para hacerlo? Y pues es lo que vamos a discutir. Pasando, por supuesto, por un mapeo, no sé si es la mejor palabra, mapeo, pero conocer un poco la situación de esta justicia transicional en Guatemala, con un mapeo muy, muy rápido y general, y centrarnos en algunos casos emblemáticos que han tenido determinados retrocesos, ¿verdad?, en el país, para caer a un análisis de la situación actual de la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad en este tipo de
procesos, ¿verdad? Tomando en cuenta los actores que están involucrados, los retos, los desafíos que hay, los avances, si es que los hay, si se han logrado, ¿verdad? Y esto que nosotros llamamos, pues, el seguir luchando contra la impunidad en este tipo de procesos y después tener el espacio de conversación y de preguntas con ustedes. Sin embargo, si en este espacio, ¿verdad? Surgen dudas o preguntas, estoy abierta para que podamos conversar y ampliar, ¿verdad? En algunos de los puntos importantes. Entonces, quiero comenzar, digamos, planteando el tema de cómo se ha entendido el tema de la justicia transicional. Desde los diversos organismos internacionales, tanto como la ONU, y por supuesto sucede en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, pues se han establecido, ¿verdad?, una definición de lo que es la justicia transicional y que pues no solamente implica, como les decía, mecanismos judiciales, sino también extrajudiciales, políticos, que incluyen entre ellos la búsqueda de la verdad, iniciativas de enjuiciamiento, reparaciones de diferente naturaleza y medidas para prevenir la no repetición de estas de nuevas violaciones, digamos, nuevos hechos que puedan darse. Y por supuesto, esto trae, digamos, dentro de eh, el tema de la justicia transicional, pues inclusive reformas de tipo constitucional, reformas institucionales, el refuerzo de la sociedad civil. Y aquí es un punto muy importante porque efectivamente en Guatemala una de las situaciones más fuertes de estigmatización en este caso, en los casos de justicia transicional, es la participación de organizaciones o de personas de la sociedad civil, cuando efectivamente el hecho de emprender un caso de esta naturaleza también lleva implícito el fortalecimiento de la sociedad civil. En iniciativas para conmemorar, en Guatemala se han realizado algunos esfuerzos para esto, ¿verdad? Iniciativas de conservación culturales, en conservación en términos de archivos. Lamentablemente, esa es una temática todavía eh, difícil, ¿verdad? En el país. Y la reforma de la enseñanza de la historia, ¿no? Del país, conocer la historia. Y seguramente ustedes que han dado cobertura en estos casos, pues han podido observar que en muchos de ellos, algunas de las medidas que siempre se solicitan es incluir en el currículum nacional base, incluir entre las medidas educativas o socioeducativas, el conocimiento de estos hechos, el tema de la memoria histórica, que todavía sigue siendo un tema pendiente en el Ministerio de Educación, porque hasta el momento no se ha logrado establecer un eje específico sobre el tema de memoria. Y todo eso tiene que ver con la justicia transicional, ¿verdad? O sea, encontrar esas medidas eficaces para transformar a las sociedades y mantener la paz, ¿verdad? Y sociedades como las nuestras, que atravesaron o que continúan atravesando conflictos de naturaleza violenta como los que se vivieron en Guatemala. Entonces, ese, digamos, es como el punto de partida para comprender, digamos, que por medio de una definición, esta justicia transicional. Pero más que una definición, yo quisiera partir de tres preguntas y también vamos a cerrar con ellas. ¿Una transición de qué? ¿Una transición a qué? ¿Y una transición para qué? Es importante, digamos, tomar en consideración de dónde estamos transicionando, ¿verdad? Que es básicamente la naturaleza del concepto, ¿no? Trasladarnos de un punto hacia otro. Bueno, transición, por supuesto, de los 36 años de conflicto armado interno que se vivieron en Guatemala, de estas graves violaciones que se dieron a los derechos humanos. Pero para transicionar de eso, ¿verdad? Como ustedes lo ven en la siguiente fila, pues tiene que darse un compromiso de combatir la impunidad, tiene que darse un reconocimiento de que estos graves hechos han sucedido, ¿verdad? La transición de qué? De la ausencia de garantías judiciales, de que muchas personas
fueron pues señaladas, castigadas, juzgadas, ejecutadas, desaparecidas, sin que atravesaran por un debido proceso, por una serie de garantías que la ley les daba para poder ser asistidas, ¿verdad? Y entonces transicionar a la construcción de un sistema de justicia democrático e imparcial. Si lo analizamos hoy, 2025, lamentablemente no hemos transicionado a ese tipo de sistemas. Y eso definitivamente tiene que ver porque ese compromiso para combatir la impunidad no está claro en el país, no está claro con los órganos de justicia, a pesar de que, como vamos a ver más adelante, hay algunos casos importantes, exitosos. Lamentablemente ha premiado la impunidad, no se ha cumplido con ese compromiso y eso también es un reflejo del sistema de justicia que tenemos en la actualidad, un sistema de justicia nuevamente sin garantías judiciales. Y por supuesto, ¿hacia qué queremos transicionar? Pues efectivamente a la construcción de una democracia verdadera, de un país más justo en el que se pueda pues respetar, ¿no?, los derechos de todas las personas, poniendo fin a la impunidad y garantizando la no repetición. En ese sentido, es importante que Guatemala tenga presente que entonces para esa transición hay obligaciones nacionales e internacionales con las que Guatemala como país, como Estado, se ha comprometido en su estructura, en su totalidad, como institución, como Estado, pero también de manera personal con las víctimas. Creemos, digamos, desde los análisis que nosotros hacemos es que justamente este círculo de impunidad, este ciclo que se repite, es lo que mantiene la cooptación de un sistema de justicia, porque un sistema de justicia en donde no se puede reconocer la verdad de graves violaciones a los derechos humanos, un sistema de justicia en donde se niega la responsabilidad de funcionarios de alto nivel, de alto rango, en graves violaciones a derechos humanos, un sistema de justicia que más allá de buscar una justicia imparcial, una medida de reparación, que en sí la búsqueda de justicia ya constituye una, pero la negativa misma de esa justicia para las víctimas definitivamente no contribuye en nada a la construcción de una democracia, a la construcción de paz en este país y mucho menos a la construcción de un sistema de justicia democrático imparcial. Y ese ciclo es lo que nos mantiene, incluso hasta la presente fecha, en la situación de cooptación en la que está en el sistema de justicia en la actualidad. Entonces vemos cómo todas estas implicaciones de la justicia transicional tienen una relación directa con las situaciones actuales que se viven dentro de nuestro sistema de justicia. Y es por eso que nosotros de siempre mencionamos que la justicia del pasado debe de tener una implicación en la justicia del presente. ¿Por qué? Porque efectivamente la violencia, los graves hechos que sucedieron en el pasado tienen una implicación directa en nuestra sociedad actual y dejarlos en impunidad manda un mensaje de que estos hechos son tolerados, de que se puede continuar y lamentablemente, pues es lo que está sucediendo. Entonces, teniendo claras estas tres situaciones, una transición de qué, una transición a qué y para qué, pues entonces podemos pues tener ya un margen más amplio para comprender el tema de la justicia transicional en Guatemala y por qué la importancia. Tal vez más adelante podemos hablar del tema, ¿verdad? Porque dentro de la sociedad, ciertos sectores pues establecen que no tenemos que seguir juzgando este tipo de hechos que sucedieron hace mucho tiempo, que para Guatemala es importante pasar la página, dejar de remover las heridas del pasado. Pero efectivamente, creo que hay que pasar una página, pero para pasar la página, como bien lo decía eh,
la jueza Jazmín Barrios al dictar la sentencia por el caso por genocidio, para que pueda haber paz, tiene que haber previamente justicia. Y justamente lo que busca la justicia transicional es pasar la página, pero no pasar la página de generando impunidad, sino pasar la página haciendo justicia, garantizando que esto no se va a volver a repetir. Lamentablemente, esa garantía en Guatemala a la presente fecha no existe. Entonces, cuando hablamos, decimos, bueno, se van a iniciar este tipo de procesos, muchos de ustedes seguramente conocen varios de ellos, pero hay una base legal. ¿Es real esto que se dice que son casos que no existen o que no deberían de juzgarse o que no hay una base legal para hacerlo? La verdad es que no. La verdad es que el ejercicio de la búsqueda de justicia es un derecho de todas las personas, pero aún más, si queremos encontrar un marco legal, un marco jurídico político, como yo lo colocaba en el inicio, ¿verdad? De la presentación, nos vamos a encontrar con un amplio espectro de instrumentos nacionales e internacionales que respaldan este trabajo de la lucha por la justicia y en contra de la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Yo los coloqué en esta lámina, como ustedes lo pueden ver, en 4 bloques que no están separados, sino más bien que están en una sola línea, ¿sí? Porque convergen los 4 para, pues, formar, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos un corpus juris, un cuerpo de derecho que nos permite, que le permite a las víctimas llevar adelante, presentar estas denuncias y, lo más importante, que le obliga al Estado de Guatemala a juzgar este tipo de situaciones. Entonces, por un lado tenemos la legislación nacional y la internacional, pero por el otro lado también están las sentencias internacionales y la jurisprudencia internacional. Y ahí vamos a ver un poco a qué me refiero con la diferencia de estos dos últimos bloques. Es importante tener en consideración que tanto la legislación nacional como la internacional pues se encuentran íntimamente ligadas, al igual que los otros dos bloques, y los 4 en sí pues están relacionados también. Fíjense que desde la Constitución de 1965, incluso creo que antes, Guatemala reconoce la existencia de un cuerpo internacional, ¿verdad? De una serie de instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos, reconociendo, por supuesto, la aplicación del derecho internacional dentro del país para, pues, el acceso a la justicia y la búsqueda de justicia como tal de graves violaciones a los derechos humanos. Además, esto se ratifica en la Constitución de 1985. Aquí quiero hacer entonces ya justamente este análisis porque desde incluso antes de 1965, Guatemala como Estado ya había firmado los 4 convenios de Ginebra, que pues efectivamente, ¿verdad? Son instrumentos internacionales que tienen que ver con lo que pues los doctrinarios llaman, ¿verdad? El jus in bellum, es decir, el derecho de la guerra, sabiendo, ¿verdad? Y teniendo de un contexto de lo que era la Segunda Guerra Mundial, pues se firman, ¿verdad? Una serie de convenios en donde se incluían normas que regulaban el derecho de la guerra, qué comportamiento era permitido y cuáles no lo eran en el marco de justamente pues las guerras que se estaban viviendo. Y Guatemala había ya firmado para ese entonces los 4 convenios de Ginebra, en el que el cuarto convenio de Ginebra hace relación a los conflictos de naturaleza no internacional, es decir, a los convenios, a los conflictos, perdón, armados internos, como los que se vivieron, lo que se vivió en Guatemala. Entonces, y por supuesto, estas reglas, ¿verdad? Marcan un límite en el actuar de las fuerzas de seguridad, de cómo deben de comportarse, de cuál es su actuar y cuál de su actuar estaría contrario
al derecho internacional, tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional de los derechos humanos. Luego, si regresamos a la legislación pues nacional, ¿verdad? En 1996, pues en diferentes años, incluso anteriores, se firman los acuerdos de paz. Y dentro de ellos yo quiero rescatar el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en donde el país asume el compromiso de ponerle fin a la impunidad por este tipo de violaciones a los derechos humanos, como un compromiso de Estado como tal. Y por supuesto, aquí hay que tener presente que en nuestro Código Penal, el que está vigente en la actualidad, aún con sus reformas, está vigente desde 1976. Desde 1976 e inclusive antes tenía regulado ya el delito de genocidio y delitos contra deberes de humanidad. El delito de genocidio antes, digamos, de la reforma que se realiza, tenía pues una pena menor, ¿verdad? De 20 a 30 años. Después, el mismo reformado, pues tiene una pena de 30 a 50 años al equipararlo con el tipo penal de asesinato, porque pues el genocidio se consideraba que era un asesinato múltiple y entonces también se equiparó la pena a 30 a 50 años, pero anteriormente su pena era de 20 a 30 años. Pero lo importante en este punto es que el genocidio en Guatemala se encuentra tipificado desde el año 1976, igual que el delito contra deberes de humanidad. Más adelante, Guatemala hace un reconocimiento y la inclusión del delito de desaparición forzada, incluyéndolo dentro de los delitos que violentan la libertad y la indemnidad de las personas. Y aquí es importante también regresar al tema de genocidio y delitos contra deberes de humanidad, porque están contenidos en el Código Penal dentro de los llamados delitos de trascendencia internacional. Ahí nuevamente volvemos a hacer un enlace con la legislación internacional. ¿Y por qué entonces decimos por qué se creó ese apartado, ese capítulo en el Código Penal de los delitos de trascendencia internacional? Justamente porque Guatemala ya había asumido compromisos de naturaleza internacional. Y ahí pues entra toda la discusión, ¿verdad? Que los estados aceptan y ratifican los convenios de forma voluntaria, como lo hizo Guatemala efectivamente con el caso de los convenios de Ginebra. Y por supuesto, en el marco de las investigaciones y de todo lo que se ha realizado, pues surge también la Comisión del Esclarecimiento Histórico. ¿Y por qué lo incluyo, digamos, como parte de este apartado? Porque inclusive tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o tribunales internacionales como el Tribunal Internacional de Ruanda han citado y utilizado la comisión, el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico para fundamentar sus resoluciones, es decir, se ha convertido ya en un instrumento de observancia de tribunales internacionales. En Guatemala todavía se sigue discutiendo si es un documento real o es la invención de alguien que pues se le ocurrieron estas situaciones en la mente y lo escribió. Pero a nivel internacional, pues el informe o los informes, ¿verdad? Porque son varios tomos de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, son usados como parámetros de jurisprudencia para analizar la situación, por ejemplo, de qué se entiende por una masacre, cuándo se puede acreditar la intención genocida de un hecho, por ejemplo. Entonces, es un instrumento importante con el que cuenta nuestro país también y es por eso que siempre lo estamos utilizando como un elemento, como un instrumento más en este tipo de procesos. Hablaba ya hace un momento de los cuatro convenios de Ginebra y el principal, digamos que en este caso es el cuarto convenio de Ginebra, pero también encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Si bien es cierto, la ratificación completa del Estatuto de Guatemala se dio hasta el año 2012, no significa que, y cuando se da la ratificación completa, se refiere
a la aceptación de la competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Guatemala con anterioridad ya había aceptado, ¿verdad?, otras partes de este estatuto. Guatemala es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en ese orden de ideas también ha ratificado una serie de convenciones más, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar el Genocidio, como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, y una serie de declaraciones y convenciones de las Naciones Unidas que pues fortalecen, digamos, estos procesos de búsqueda de justicia transicional, ¿verdad? Es decir, la discusión de estas graves violaciones a los derechos humanos, trasladándolas a un plano judicial, judicializar este tipo de hechos. Por supuesto, esto también incluye las otras medidas de las que hablaba, medidas de memoria, de conservación de archivos, de búsqueda de familiares, porque en muchos de estos procesos las personas sí quieren buscar justicia, ¿verdad? En un plano meramente em, punitivo. Es su derecho y es la naturaleza de nuestro sistema de justicia. Pero principalmente quieren conocer cuál es el paradero de sus familiares, encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, y que eso también debe ser parte de estos procesos de justicia transicional. Lamentablemente, en Guatemala, por ejemplo, no hay un programa de búsqueda de personas desaparecidas, a pesar de que se han dado varias órdenes para que esto suceda. Y ahí quiero pasar al tercer bloque, las sentencias internacionales, que sí, pueden ser parte de la jurisprudencia internacional, pero para el caso de Guatemala, justamente por el clima de impunidad que se ha vivido de forma reiterada y constante, muchas de las víctimas acudieron al sistema interamericano. Actualmente, yo coloqué aquí en la lámina que hay 15 casos en donde Guatemala ha sido condenado por violentar la Convención Americana de Derechos Humanos en hechos relacionados en el marco del conflicto armado interno. Creo, si no me equivoco, que son 16 ya. Hay un último caso que se discutió, ¿verdad? Y creo que ya hay una resolución, pero no tenía la certeza, así que solamente coloqué los 15, eran 14. Eran 12. Yo recuerdo justamente cuando me iniciaba, digamos, en el tema de justicia transicional, se hablaban de los 12 casos, ¿verdad? De justicia transicional en los que Guatemala había sido condenado. Luego fueron 13, luego son 14. El año pasado con la sentencia del caso Josefinos son 15 y este nuevo caso que tiene que ver con sindicalistas, que no estoy completamente segura que ya se haya emitido la resolución, serían 16. Entonces, Guatemala ha sido condenado mínimo 15 veces a que, pues, efectivamente hubo una violación de garantías, ¿verdad? De constitucionales y convencionales a partir de lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y le ha dado obligaciones, ya no recomendaciones al Estado de Guatemala, sino que ha emitido sentencias en donde le ordena realizar una serie de acciones en el marco de la reparación, ¿verdad?, de estas violaciones. Recordemos que Guatemala, desde que se une a el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces aquí quiero hacer un punto, un paréntesis, porque regularmente hay una serie de discursos, ¿verdad? Eh, en algunos pues, medios de comunicación, por otros periodistas, que dicen, bueno, es que hay una injerencia extranjera, es que no pueden venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer.
es que Guatemala es un país independiente o se está violentando la soberanía de Guatemala al decir que venga un organismo internacional y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente no es así, ¿verdad? Para el caso de ellos, lamentable. Para el caso de nosotros, afortunado, porque pues Guatemala como Estado, como bien aparece en la lámina, aceptó de manera voluntaria la competencia contenciosa de la Corte. Eso significa que Guatemala se encuentra comprometida y obligada a cumplir con las resoluciones que se emitan. ¿Por qué? Porque a lo largo de este proceso, que lamentablemente tarda mucho tiempo, el Estado de Guatemala compareció a la Corte Interamericana, ejerció su derecho de defensa, presentó sus pruebas, presentó sus testigos y demás situaciones, y el Estado fue condenado, ¿sí? Es decir, no es que se haya violentado una soberanía y que el Estado de Guatemala nunca tuvo conocimiento de que se estaba juzgando allá en otro país un hecho que tenía que ver con Guatemala. No, el Estado de Guatemala estuvo presente en cada una de estas etapas y ejercieron el derecho de defenderse como estados. Al finalizar el proceso, él mismo fue condenado y es por eso que hablaba de estos 15 casos. Y en estos 15 casos, pues las medidas de reparación son varias, pero hay una que es común a todas, que incluye la obligación de investigar, de juzgar y de sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Esa es una medida de reparación que se encuentra en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, y los vamos a ver más adelante, muchos de los casos que ahora se tramitan en Guatemala devienen de esta obligación. Por ejemplo, el caso del diario militar. El caso del diario militar no tiene una causa antigua o que se haya investigado durante la época del conflicto armado. No, se inicia mucho después. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ordena la investigación. El caso Molina Teinsen es otro caso que nos muestra justamente esta situación. El caso de Río Negro, por ejemplo, entre otros, ha tenido que atravesar un proceso internacional para que Guatemala asuma la obligación de juzgar y luego nos encontramos en Guatemala con una serie de obstáculos que no permiten el juzgamiento, pero eso ya está implicando una responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por encontrarse en desacato o en incumplimiento de estas sentencias internacionales. Y por el otro lado, ¿verdad? Hay una serie de jurisprudencia internacional que al ser Guatemala parte, ¿verdad? Del concierto de las naciones y el haber aceptado su participación, ¿verdad? En organismos internacionales o como nosotros le llamamos, ¿verdad? Su inclusión, ¿verdad? Dentro de estos organismos, pues nos trae la oportunidad de que Guatemala pueda utilizar o de que podamos utilizar y citar aquí, por ejemplo, sentencias que se han dado en los tribunales internacionales. Por ejemplo, Yugoslavia, por ejemplo, Ruanda, Sierra Leona, Nuremberg y otros tribunales que han juzgado este tipo de situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y cada uno de los casos. Pero por el otro lado, también están las sentencias, ¿verdad?, de la Corte Interamericana, que al igual que las sentencias en donde Guatemala está directamente involucrada, aquellas otras que se han dado en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, porque lamentablemente la América Latina ha estado pues ligada a una serie de dictaduras militares en donde pues se repitieron hechos similares a los nuestros, también nos dan un parámetro de lo que llamamos control de convencionalidad, es decir, observar los estándares con los que se ha resuelto casos de otros países que puedan ser de utilidad para casos en Guatemala. ¿Eso es legal? Por supuesto. La misma Corte de Constitucionalidad lo ha reconocido como una obligación de los jueces o de cualquier funcionario judicial, observar el control de convencionalidad. Entonces, vemos con todo esto que
el cuerpo legal, el marco político jurídico que tiene el país em, para el juzgamiento de este tipo de casos es amplio y por lo tanto no existe un impedimento meramente legal dentro de las leyes que puedan pues negar, digamos, este acceso a la justicia. La situación contextual, la situación política y los criterios de algunas cortes es distinto, pero si lo vemos a la luz de lo que Guatemala ha reconocido, de las obligaciones que tiene, de las leyes que tiene, pues efectivamente podríamos decir, no, hay un compromiso real para la justicia transicional y porque hay mecanismos legales para hacerlo y también hay instrumentos internacionales y sentencias internacionales que cumplir. Lamentablemente, la situación concreta es, pues, es una lucha contracorriente, a pesar de tener todas estas situaciones. Entonces, como para tener, por ejemplo, un caso, un tema, digamos, en específico de cómo en su caso o en su momento este tipo de legislación puede utilizarse, yo em, quería explicar así de manera muy, muy sucinta para no atrasarme mucho con el tiempo en ese tema, em, la integración, por ejemplo, de em, el delito de delitos contra deberes de humanidad, el artículo 378 del Código Penal, que pues efectivamente tiene una serie de situaciones, ¿verdad? Que en algunos puntos, ¿verdad? No queda suficientemente claro qué incluye, cómo se está juzgando, de dónde es que se trae los elementos para que estos puedan ser juzgados y que justamente es uno de los temas que se pone en duda cuando se están juzgando, pues efectivamente, este tipo de hechos. Entonces, solamente como continuación, ¿verdad? Que era lo que yo les decía desde hace un rato, ¿verdad? Que Guatemala ya había incorporado las normas de los cuatro convenios de Ginebra desde 1952, ya inclusive antes de la vigencia del Código Penal, ¿verdad? Y que incorporan pues una serie de normas que regulan el derecho de la guerra. Creo que esto ya se los había yo comentado. Y entonces, por ejemplo, el delito contra deberes de humanidad, el, ahí sí que la conducta pues efectiva que se tiene que acreditar establece que es cualquier acto inhumano en contra de población civil. Entonces dicen, bueno, pero ¿cuál es ese acto inhumano? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Y por qué no lo establece el Código Penal? Y ahí es entonces en donde empiezan las controversias de decir por qué tenemos que venir a traer una legislación internacional y nos tiene que decir qué es lo que la persona cometió o por qué tenemos que auxiliarnos de algo más, por qué no lo dice el Código Penal. Y pues bueno, efectivamente, el delito contra deberes de humanidad es lo que se conoce dentro del derecho como una ley penal en blanco. Es decir, que se establece de manera general el acto y la consecuencia, pero no hay un detalle de qué es efectivamente lo que incluye este acto. Por ejemplo, en este delito se establece que cualquier acto inhumano en contra de la población civil, en contra de población civil no combatiente, en el caso de la, perdón, de la definición cambia de acuerdo con cada sujeto que está siendo víctima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es una ley penal en blanco? Bueno, porque pues el supuesto de hecho no está meramente definido y entonces hay que acudir a otra ley, hay que acudir a otro código que está en conexión. ¿Cuál es el código que está en conexión o de dónde sacamos esto? Justamente por eso ponía esta lámina, porque decir la legislación nacional, la legislación internacional y las sentencias y la jurisprudencia, pues van de la mano, ¿sí? Entonces, como no sabemos cuál es ese acto inhumano, pues entonces tenemos que ir
justamente al artículo 3 común de los convenios de Ginebra, en donde nos establece y que ya aclaramos que el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra, pues es parte de lo que Guatemala ha ratificado desde 1952 y entonces podemos utilizarlo. Y entonces, ¿qué establece? En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, es decir, tal o como sucedió en Guatemala, ¿verdad? Tendrá como obligación para aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Y ahí viene, las personas que no participen en las hostilidades, es decir, la población civil, y cuáles son las prohibiciones que se tienen, ¿verdad? Y entonces, si ustedes ven en la gráfica que está de mi lado derecho, eh, sí creo que también derecho de ustedes o izquierdo, no dice referencias del derecho internacional para la construcción del tipo penal. Entonces, cuando hablamos del delito contra deberes de humanidad, tenemos que traer el Código Penal, el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra, el artículo 27 tanto del protocolo adicional de esto, y una serie de legislación internacional, pero también la legislación nacional, ¿verdad? Por ejemplo, y yo aquí cito el artículo 43 de 1965, por ejemplo, pero podría ser el 45 o 46, perdón, de la actual Constitución. Sin embargo, como muchos de estos hechos em, que se están juzgando sucedieron inclusive antes de 1985, entonces utilizamos la Constitución que estaba vigente para esa época, que es la de 1965, que ya regulaba efectivamente el reconocimiento del derecho internacional. Entonces, si lo vemos así, es una explicación bastante rápida, ¿verdad? Hay un fundamento legal sólido para la utilización de este tipo penal. Entonces, solamente lo quería poner como un ejemplo porque efectivamente esta siempre es una discusión sobre si existe o no existe el delito de delitos contra deberes de humanidad y qué es lo que incluye y cómo lo vamos a acreditar o qué es, cuál es la conducta, porque el Código Penal no lo dice. Pues sí, efectivamente no lo establece de manera clara, hay que hacer una integración de las leyes y ahí a partir de eso es todo el marco jurídico que he planteado. No sucede lo mismo con el tema de la desaparición forzada. No sucede, por ejemplo, para el caso de genocidio, porque la definición en el Código Penal establece efectivamente cuáles son los actos que deben de cometerse. Entonces, depende de cada uno de los delitos que se están juzgando, ¿verdad? Para ir avanzando por el tema del tiempo, entonces yo quería hacer, y por eso les decía que no sé si mapeo sea la mejor palabra, ¿verdad? Para conocer la situación de la justicia transicional en Guatemala. Según WOLA, creo que todos conocen la oficina de WOLA, ¿verdad? En Washington. Hasta el 2021, ¿verdad? Desde la firma de los acuerdos de paz, se habían dictado 26 sentencias en 21 casos de violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto, incluyendo genocidio, masacres, desapariciones forzadas. Yo, haciendo un poquito de investigación, ¿verdad? Para la sesión, me daba cuenta que además de estas 26 sentencias que estaban hasta el 2021, están también, ¿verdad? Y ahí lo ven ustedes en el recuadro verde, em, el caso de las mujeres Achí, el primero de ellos, ¿verdad? Que en 2022 se dicta una sentencia. El caso de mujeres Achí, la segunda fase, ¿verdad? Que en este año se dicta otra sentencia. El caso Rancho Bejuco, que tiene que ver con masacres también en Rabinal, se dicta otra sentencia en el 2023. En el caso de las dos R's, ¿verdad? Que también en el año 2023 se dicta otra sentencia, aunque esta fue absolutoria, ¿verdad? Para las personas que estaban siendo juzgadas. También se dicta sentencia en el caso Tactic por casos de desaparición forzada. Por lo menos, digamos, 5 sentencias más a partir del mapeo que hace WOLA. Y pues de acuerdo con esto también, ¿verdad? Hay casi 70 militares, soldados, policías, miembros de las PAC, ¿verdad? Que han sido condenados
pues por estos hechos, entre los que están altos mandos, mandos medios, patrulleros de autodefensa civil, entre otros, digamos. Es como una mirada súper rápida de cuántos casos han habido, que a lo mejor dentro de un escenario corto, ¿verdad? No vemos que hayan sido tantos, pero sí, yo me ponía a hacer recuentos ayer y digo, bueno, sí se han dictado pues una serie de sentencias, ¿verdad? Aquí la discusión es cuáles de estas sentencias realmente han causado firmeza y cuáles siguen en discusión y cuáles pues efectivamente van a tener que pues ser dejadas sin algún tipo de efecto por la naturaleza de los recursos que se han presentado. Entonces, ahí todavía es un mapeo pendiente que pues tal vez puede ser tarea de algunos de ustedes si están interesados en el tema de la justicia transicional. Eh, y con relación a los casos que están en trámite, ¿verdad? Nuevamente, tomando como fuente WOLA, por aquí tengo el documento, ¿verdad? Que ellos publicaron, lo puedo compartir, igual está en línea, ¿verdad? Em, Habían por lo menos a 2021 12 casos en trámite, ¿verdad? Relacionados con justicia transicional. Em, Sin embargo, yo también volví a revisar los datos, ¿verdad? Y, por ejemplo, veía que hay una serie de casos más, digamos, por ejemplo, el caso de Luz Leticia Hernández Agustín, que tiene que ver con desaparición forzada, y de ella y de otras personas más, está en tribunales, está en trámite. Recientemente inicia el caso de Conrado de la Cruz, ¿verdad? De un sacerdote también víctima de estos hechos, em, varios casos de desaparición forzada, ¿verdad? Por lo menos recuerdo tres que están en trámite, em, casos relacionados con masacres a comunidades que tal vez no son del todo públicas, pero que están en trámite, ¿verdad? Y pues me viene a la mente también el caso de Chacalté, ¿verdad? Que fue público hace algunos meses, ¿verdad? Que involucra masacres o una masacre, ¿verdad? Donde se señala a miembros o integrantes de la guerrilla. Además de eso, existen más o menos unas 10.000 denuncias, ¿verdad?, de investigación por hechos que se relacionan con graves violaciones a los derechos humanos en la fiscalía, ¿verdad?, que se encuentran en investigación y que lamentablemente pues tienen que ver tanto con masacres, con desapariciones, con cualquier tipo de hechos, digamos, que se dieron en esa época y en ese contexto, pues que están en un plano de investigación, ¿verdad? Que no sabemos si en su momento, pues la fiscalía vaya a, pues, pasar a una siguiente fase, que es la judicialización. Aquí es importante tomar en cuenta que muchos de los casos que han llegado a tener un alcance judicial es justamente por el impulso que las víctimas, los querellantes, las organizaciones que les acompañan han realizado, porque pues efectivamente por la mera investigación de tanto Ministerio Público como PDH, por ejemplo, porque en su caso muchos de ellos tienen mandatos de procedimientos de averiguación especial, pues efectivamente aún con esto no se ha logrado ubicar el paradero de personas desaparecidas o pues investigar las circunstancias en que se dio su desaparición. Y entonces, de ese mapeo, ¿verdad? De esa cantidad de casos de las que hablábamos, yo quisiera poner, ¿verdad?, sobre la mesa estos casos que ustedes ven en la lámina, em, que tienen como en la actualidad, ¿verdad?, un nivel de avance o si no de avance, pues justamente de acciones en este contexto. Em, el caso del diario militar, el caso de las mujeres Achí, el caso genocidio, caso Creón Paz, Molina Teinsen y el caso de Luz Leticia, que les hablaba anteriormente, tienen connotaciones que van a criterio mío, ¿verdad? De algunas personas también, a cambiar
y a influir de manera directa la forma en la que se desarrollan los procesos. Por ejemplo, el caso del diario militar se está juzgando, yo coloqué ahí la desaparición forzada, pero incluye también delitos contra deberes de humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa para algunas personas que están siendo juzgadas. Y en este proceso, pues están juzgando tanto mandos medios como mandos altos y mandos operativos, que tienen que ver con la desaparición de, pues, de una serie de personas, hasta 193 víctimas. Y por el otro lado vemos, ¿verdad? Solo para ir teniendo un análisis de comparación en cada uno, el caso de mujeres achí, ¿verdad? En donde se juzgan delitos contra deberes de humanidad en su modalidad de violencia sexual y tortura. Y ahí pues se han juzgado hasta el momento, entre los dos procesos, 7 patrulleros de autodefensa civil. Y entonces si ponemos en el análisis de comparación estos dos procesos, vemos cómo en uno se han generado una serie de condiciones y de obstáculos meramente estructurales para que el proceso no pueda avanzar. Me refiero al caso del diario militar. Intimidación a víctimas, creo que ese es un patrón común en todos los casos. Em, Se presentaron denuncias, criminalización en contra de fiscales, ¿verdad? Que tanto que investigaron como como aquellos que estuvieron en las audiencias, ¿verdad? De este caso, en contra del juez. O sea, una serie de situaciones que incluso, por ejemplo, llevaron a la renuncia del juez Miguel Ángel Gálvez, que es el que estaba conociendo este proceso, y tiene que ver justamente con las personas que están siendo juzgadas. Por el otro lado, se juzgan a 7 patrulleros de autodefensa civil y ahí vemos una relación de fuerza totalmente diferente porque pues efectivamente estas personas, ¿verdad? Al no ejercer un alto mando, un alto cargo, al no tener influencia dentro de la política, la economía y demás situaciones en el país, pues efectivamente podemos decir, voy a usar la frase, pues los dejan solos, ¿sí? Y tienen que ejercer su defensa y enfrentarse al sistema de justicia como deberían de hacerlo todos. Eso no significa que el caso sea fácil o que esté ganado, no, eso implica una serie de trabajo, de valentía, de fuerza por las víctimas, por sus equipos legales. Pero sí es cierto que no se tienen que enfrentar a este obstáculo estructural como sí sucede en los casos en donde altos mandos militares están involucrados. Y traemos entonces al análisis el siguiente. El caso genocidio. Todos conocen, ¿verdad?, lo que sucede en el año 2013 cuando se dicta la sentencia por el Tribunal A de Mayor Riesgo y cómo 10 días después, pues una de las altas cortes busca dejar sin efecto esta sentencia dictada. Y pues muchos de ustedes le dieron seguimiento lo que sucede con el juicio del señor Benedicto Lucas García, cuando era inminente una sentencia que pues posiblemente iba a implicarlo, ¿verdad? En un tema de responsabilidad pero más que la responsabilidad era la declaratoria una vez más de que en este país se cometieron actos genocidas, que se planificaron, que se efectivamente que se dio el aval y el visto bueno desde las fuerzas del gobierno, ¿verdad? Las fuerzas de seguridad y quienes en ese momento dirigían el país, pues se buscan los mecanismos efectivamente para evitar que este tipo de situaciones se den. El juicio del señor Luis Mendoza García todavía está pendiente de realizarse y no sabemos qué es lo que sucederá en esto, ¿verdad? El caso Creón Paz, nuevamente nos encontramos con altos mandos militares, ¿verdad? Que estuvieron en la zona militar número 21 y el Estado Mayor General del Ejército. Y bueno, hemos visto cómo las cortes han dictado resoluciones incluso ilegales a la luz de cualquier estándar internacional para poder
garantizar impunidad en este tipo de procesos. El caso Molina Teinsen es un caso importante para poder explicar justamente esta relación de em, la competencia contenciosa de Guatemala en la Corte Penal, de la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que sucede cuando em, una corte, de hecho, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ordena que personas que han sido condenadas en primera instancia tengan que recuperar su libertad, a pesar de lo grave de los hechos que se juzgan y de lo amplias que fueron las condenas, porque no fueron condenas de 4, 5, 10 años, sino son condenas que van arriba de los 30 años para cada uno. ¿Qué es lo que sucede cuando la Corte de Constitucionalidad indica que ellos deben de recuperar su libertad aún en estas condiciones? La Corte Interamericana emite una resolución en el marco de lo que ellos llaman medidas provisionales y le dice al Estado de Guatemala que se abstenga de ejecutar esa resolución, es decir, no lo ejecute, porque hacerlo violaría la resolución que la Corte ha dictado en contra del Estado de Guatemala y se le va a declarar en desacato. Eso trae consecuencias internacionales. Una sala en su momento, en abril, recuerdo muy bien el mes, ¿verdad? En abril de 2023, decide darle cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, no voy a obedecer la resolución de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, porque hay un marco internacional más amplio. Y nosotros somos representantes del Estado, decían los magistrados, y el Estado como tal tiene una obligación de cumplir ante la Corte Interamericana. No se ejecutó, después efectivamente vienen justamente todas estas presiones, obstáculos, la participación de estos actores, ¿verdad? Que definitivamente ejercen mucho poder político, militar, económico dentro del país, ¿verdad? Dentro de ese status quo que mantiene la impunidad en este tipo de casos y pues la sala se ve forzada a ejecutar la resolución y de esa cuenta algunas de esas personas recuperan su libertad, a pesar de tener una condena no por hechos menores, sino por graves violaciones a los derechos humanos. Y por el otro lado, ¿verdad? Traía el caso de Luz Leticia Hernández Agustín, ¿verdad? Que son casos de desapariciones forzadas que tienen que ver con mandos medios de la Policía Nacional. Muchos ni siquiera sabemos, digamos, que el caso está en trámite o no se le ha dado como el acompañamiento que el caso requiere. Sin embargo, es un caso que trae a discusión muchos puntos importantes de lo que las víctimas de desaparición forzada, de tortura, de tratos crueles vivieron, digamos, durante su época de cautiverio, ¿verdad? Porque entiendo, yo tampoco conozco el caso a profundidad, ¿verdad? Que hay personas sobrevivientes y hay personas que se encuentran desaparecidas, como el caso de Luz Leticia, ¿verdad? Pero entonces son eh, casos, digamos, que a la presente fecha se encuentran en una discusión que puede marcar un punto importante de qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con la justicia transicional. Cada uno de estos casos puede o marcar un precedente importante para las víctimas en la búsqueda, no, y no solo para las víctimas, sino en todo el país y la sociedad, en la búsqueda de justicia o puede marcar también un precedente de regresión en decir, estos hechos ya no van a ser juzgados, estos hechos pues prácticamente van a quedar en la impunidad y cerrar esa esperanza, ¿verdad? De que decíamos de poder construir realmente un sistema democrático, pero sin dejar de un lado todas estas graves violaciones en la impunidad. Entonces, son como algunos casos, ¿verdad? Que yo ponía acá o que planteo que pueden ser punta de lanza o para la búsqueda de justicia o para consolidar la impunidad en este país y que son pues necesarios, ¿verdad? Tenerlos presente para pues ir analizando cómo funciona el sistema
en cada uno de ellos, ¿verdad? Y cómo se hace una diferencia del trato, ¿verdad? También, y eso es un punto importante de cómo cambia el sistema de justicia y estos actores cuando se trata de alguna persona que ejerce algún tipo de poder o que estuvo en un cargo alto en la época de los hechos y cómo cambia el sistema cuando las personas que están siendo juzgadas pues son también personas indígenas, patrulleros de autodefensa civil, personas, eh, pensemos, voy a usar la palabra, tal vez está mal, ¿verdad? Que pueden ser descartables, que no afectan, que no dañan a ese status quo que están defendiendo. Y entonces, pues son entregados, ¿verdad? Básicamente, a mí me daba mucha eh, interés, ¿verdad? La manera en la que se ve el cambio de defensa, de cómo, por ejemplo, la defensa pública penal ejerció la defensa de algunos de los patrulleros, en el caso Mujeres Achí, a veces ni siquiera se conocía quién era su cliente, identificarlo por su nombre, cuando analizo la manera en la que la defensa pública y pues organizaciones militares que estuvieron, que fue evidente que trabajaron con ellos, trabajaron la defensa del señor Benedicto Lucas García. Uno encuentra una diferencia abismal, ¿verdad? Entre un caso en donde sí les importa defender a la persona y el otro en donde pues la persona puede ser descartable. Como digo, eso no implica que los casos sean fáciles. Lo que quiero mostrar con eso es que también el sistema, este sistema, actúa de forma racista, discriminatoria, cuando las personas que están siendo juzgadas a criterio de ellos pueden ser descartables. No así contra aquellas personas que para ellos son importantes. Entonces sí desplegan todo el aparato, ¿verdad?, de accionar político, económico y demás situaciones dentro de estos procesos, ¿verdad? Entonces, y ya creo que dentro dentro de lo que platicaba anteriormente, pues ya podemos ir dando cuenta de la situación actual de la justicia transicional, ¿verdad? Es una lucha entre justicia e impunidad. Si se da una, se da la otra, es una pelea constante, ¿verdad? Que es lo que yo decía hace un momento, ¿verdad? Que la justicia transicional va a ser un camino y una lucha contra corriente eh, por una serie de factores, ¿verdad? Y por ejemplo, quiero colocar acá estos 7 aspectos. La situación actual del Ministerio Público no es un secreto para nadie, ¿verdad? Son situaciones meramente públicas, pero para el caso específico de las fiscalías que estaban investigando o que están investigando, yo entendería que siguen trabajando, ¿verdad? Casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, ha habido un debilitamiento, ¿verdad? Ya han sido denuncias públicas que se han hecho con relación al desmantelamiento de este tipo de fiscalías. ¿Por qué? Porque efectivamente se necesita una serie de conocimientos, de capacidades, es decir, de personal especializado para investigar este tipo de procesos. Eso, esas capacidades que por años se formaron, se trabajaron en este tipo de fiscalías, pues han sido retiradas y porque las unidades fiscales de investigación fueron totalmente desmanteladas. Entonces ahí ya tenemos una debilidad, porque aun y cuando con las debilidades y demás situaciones que se han dado al Ministerio Público, era el lugar, tiene que seguir siendo, ¿verdad? El lugar al que tanto las víctimas, los querellantes, los testigos, sus equipos legales, tienen que llegar para que sus acciones sean debidamente acreditadas dentro de las investigaciones legales, porque es el Ministerio Público el que ejerce la acción pública, la investigación. Ese es un actor difícil en este momento. Los juzgados, las salas y las altas cortes. Lamentablemente también se hizo un esfuerzo, entiendo yo, hace ya un tiempo, ¿verdad? Por tener juzgados especializados, jueces, juezas,
que puedan comprender justamente la importancia de la justicia transicional, los estándares que tienen que aplicarse, la necesidad de observar todo este marco legal del que yo les hablaba para poder resolver apegados a derecho, porque no es un caso común y corriente, es un caso que tiene que ver con la construcción de una democracia, con la construcción de medidas de no repetición. Y entonces se tenía que contar con juzgados especializados. Eso por un tiempo se trabajó, se capacitó, lamentablemente nos encontramos con eh, pues la situación actual, ¿no? De los juzgados de mayor riesgo, ¿verdad? Que en su momento fueron pioneros en este tipo de situaciones, los vemos ahora en un nivel de cooptación y de generación de impunidad totalmente evidente. Y esto lo digo, no es una opinión mía o subjetiva. Digamos, pongo a la vista lo sucedido en el caso de las dos R's, en donde pues un juzgado, un tribunal de mayor riesgo, emite una resolución totalmente apegada a los estándares internacionales, desconociendo totalmente los estándares en temas de desaparición forzada, en temas de masacres, en temas de actuación de fuerzas de seguridad y lo más grave, que ordenan destruir toda la evidencia que existe sin tener en consideración que hay hechos sin ser juzgados, que las investigaciones deben seguir, que hay víctimas que todavía no han encontrado a sus familiares. Entonces, ¿cómo un juzgado puede emitir una resolución de esa naturaleza? Entonces nos encontramos ante estos impedimentos y estos obstáculos cada vez más estructurales. Las salas de apelaciones, ¿verdad? Que han revertido fallos favoreciendo la impunidad. Y no vamos a entrar en detalle con las altas cortes, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, que son conocidas las resoluciones que se han dictado, que inclusive en el caso del diario militar, la Corte Suprema de Justicia ha negado en muchos casos el arresto domiciliario a personas que están siendo juzgados por este tipo de casos y ha sido la Corte de Constitucionalidad quien ha ordenado que deben de recuperar su libertad. Entonces, este tipo de situaciones, ¿verdad? Son cuestiones estructurales difíciles de superar por las víctimas, porque no tenemos el poder, tenemos que ser sinceros, ¿verdad? De eh, pues combatir este tipo de obstáculos. Solamente tenemos los insumos que la ley nos da, ¿verdad? Y que el proceso penal nos da para llevar a cabo estos procesos. Los actores denunciados. Lo mencionaba hace un momento, es muy diferente un proceso en contra de un jefe del Estado Mayor General del Ejército con influencias políticas y económicas militares dentro del país a llevar a cabo un proceso contra un comisionado militar, por ejemplo, ¿verdad? No significa que la otra persona sea más o menos responsable, eso se decide dentro de un juicio, pero cambian los contextos en los que los juicios se llevan a cabo, definitivamente, ¿verdad? Y ahí entonces viene el importante papel de las víctimas y los querellantes. La mayoría de casos que se han llevado a cabo y que han salido adelante tienen que ver con el impulso que las víctimas le han dado al proceso, a la investigación, al no claudicar, al continuar con la lucha que han llevado, digamos que denuncias incluso que han presentado desde hace 10, 15 años y que se mantienen, ¿verdad? En la esperanza de que van a encontrar justicia o que se va a hacer justicia, ¿verdad? Dentro del caso que tienen. Entonces, y por otro lado, nos encontramos con las leyes que promueven la impunidad. En Guatemala, por lo menos, hay 4 iniciativas de ley de amnistía. La última, ¿verdad? Que era la más radical de todas, ¿verdad? Que inclusive, pues, buscaba que aquellas personas que continuasen en la búsqueda, en la investigación de este tipo de casos, pues fuesen, ¿verdad? Criminalizadas, ¿verdad? Judicializadas también
por continuar este tipo de investigaciones y de casos, incluidos jueces, fiscales, víctimas, abogados, organizaciones y cualquier tipo de acción que tuviera que ver con los temas de memoria y de graves violaciones a los derechos humanos. Esta va a ser una amenaza que está presente, aun y cuando la Corte Interamericana también, ¿verdad? En esa relación que hay en el Estado de Guatemala y la Corte Interamericana, ya ha dictado resoluciones diciéndole a Guatemala que se abstenga de emitir leyes que busquen promover la impunidad, pues eso no ha sido una limitante, ¿verdad?, para el país. Y ese es un punto que está ahí, por eso lo dejaba un poquito ahí en el centro, porque pues los procesos pueden seguir. Puede que en algún momento haya un cambio, ¿verdad?, en la fiscalía, en los juzgados y que los procesos avancen. Pero ¿qué pasa si se mete una legislación que viene a, pues, imponer, ¿verdad? Básicamente que estos casos, que estos temas queden en impunidad? Ahí también el papel importante del Congreso de la República, pero también de la ciudadanía, ¿verdad? En este tipo de iniciativas, de auditarlas, de buscarlas, de, pues, cuestionar justamente, ¿verdad?, la existencia de este tipo de iniciativas que no han sido archivadas, que no hayan sido conocidas es una cosa, pero que se encuentran dentro de una posibilidad de ser conocidas en el Congreso de la República. Y los actores pro impunidad. Definitivamente el auge que estas entidades, personas, fundaciones, asociaciones han tenido, pues es muy amplio, ¿verdad? La verdad es que una cosa que nosotros hemos notado es que, por ejemplo, estos actores que buscan promover la impunidad en este tipo de casos son los mismos actores que están promoviendo el debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho en la actualidad, criminalizando periodistas, jueces, fiscales, autoridades indígenas, y nuevamente es lo que planteaba al inicio. Estos abusos, estas graves violaciones, la violencia del pasado influye en la violencia del presente. Y estos actores, ¿verdad?, nos dan esa muestra de que son los mismos que están promoviendo la impunidad en estos hechos, son los mismos que buscan debilitar el Estado de Derecho en la actualidad. Hay una relación directa en estos hechos. Y por supuesto, el papel de los medios de comunicación. Justamente decía, todas estas campañas amarillistas, si quieren, que se dieron o que se han dado, ¿verdad?, en el marco de los casos, por ejemplo, Molina Teinsen, por ejemplo, este genocidio, entre otros, ¿verdad?, sobre el tema de justamente pasar la página, que tenemos que olvidar, que tenemos que dejar de tocar las heridas del pasado. Sí, digamos, eso es un poco fácil de decir, ¿verdad? Cuando no tenemos un familiar desaparecido, cuando no perdimos casa, comunidad, identidad, digamos, en todos estos hechos, ¿verdad? Entonces es importante que, pues, analizar. Yo por lo menos colocaba estos actores aquí. Seguramente hay más. Sin duda vamos a encontrar otros elementos que tener para el análisis, ¿verdad? Yo los planteaba a ellos así, ¿verdad? Y entonces ir poniendo como estas acciones en una balanza. ¿Qué es lo que está pesando más en estos días en la justicia transicional, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, hay criminalización de jueces, de fiscales, hay amenazas a las víctimas, a los querellantes, a sus equipos legales, hay un trato diferenciado de los sindicados, que es lo que hablaba hace un momento, ¿verdad? El papel de los actores pro impunidad en las cortes, el poder que llegan a tener, pero por el otro lado también, ¿verdad? Tenemos que la búsqueda de los desaparecidos continúa. Hay casos activos a los que se le está dando seguimiento, el pelear por la no repetición, ¿verdad? La continuación de las investigaciones, ir poniendo, ¿verdad? Así que en esta balanza, ¿cómo está la pelea? Nosotros siempre decimos que es un contexto difícil, ¿verdad?, para la justicia transicional, pero cuando hablamos con nuestros representados, dicen, nunca ha habido un contexto fácil para la justicia transicional. Entonces, igual que en los anteriores, este sigue siendo un contexto difícil, ¿verdad? Pero
que haya sido difícil no significa que dejemos de trabajar, ¿verdad? Ellos hablaban, digamos, yo ponía aquí al lado derecho también una lista, ¿verdad? De situaciones que están como parte de estos desafíos: el cierre de los procesos, la destrucción de evidencia. Esto es una constante, ¿verdad? Tanto venía a la mente dos R's, creo en paz, ¿verdad? La anulación de investigaciones, yo no lo mencioné anteriormente, pero por ejemplo, el caso Obama, Velázquez, ¿verdad? Que fue evidente que hay una prohibición de que el caso se pueda investigar siquiera. La negativa de continuar con la búsqueda de las personas, ¿verdad? Es como si no fuese esta una situación de interés, ¿verdad? De país, pero también para las víctimas, ¿verdad? La criminalización de las víctimas. Ahora quienes denunciaron este tipo de situaciones están siendo denunciadas, ¿verdad? Eh, por justamente estos actores que promueven impunidad y que tienen una alta influencia en las cortes actualmente, ¿verdad? El cierre de investigaciones, de instituciones, perdón, que coadyuvan con la investigación también es otra situación. El caso del HPN, el debilitamiento de la PDH, ¿verdad? En la sección que tienen efectivamente de la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. Entonces, el contexto es difícil, ¿verdad? Pero como les decía, como dicen los compañeros, los familiares, los sobrevivientes, el contexto nunca ha sido fácil. Entonces, este nada más es como una muestra de lo que se vive en la actualidad, digamos, en un 2025, dentro de este tipo de procesos, ¿verdad? Em, y de eso, pues yo no quiero terminar con lo malo, ¿verdad? Sino más bien creo que tomar en cuenta algunas cosas positivas, que han habido resoluciones paradigmáticas buenas, digamos, que tienen que ver con el tema de prisión preventiva, bueno, que luego la Corte de Constitucionalidad actúe de una manera pues diferente, ¿verdad? Y ordene otro tipo de resoluciones, pero se han dado resoluciones importantes. Se ha peleado, por ejemplo, para poner fin al tema de la extinción de la persecución penal. Y hay resoluciones importantes, es decir, que no va a precluir esta investigación porque ahora vivamos un contexto difícil y que el otro año ya se haya cerrado la posibilidad por el tema justamente del tiempo. Y efectivamente han habido resoluciones importantes sobre esto, reparaciones transformadoras, ¿verdad? En los casos en donde se han dictado algunas sentencias, han habido reparaciones importantes, pero esto es un proceso de construcción de las víctimas. El tema del mantenimiento de la memoria. Creo que esto es un papel importante de la sociedad civil, de mantener la memoria, de continuar en la lucha porque estos hechos no se olviden. Ya el juzgamiento vendrá un contexto más favorable o si no viene, se va a construir y se va a luchar por él, ¿verdad? Pero la memoria no se va a perder, que es lo que dicen los familiares, ¿verdad? Se siguen identificando víctimas, se siguen entregando osamentas, que al final es lo que muchas familias en este país esperan. Más de 250.000 familias perdieron a un familiar y eso solo es el registro. Seguramente en el subregistro hay más. Así que hay personas que siguen esperando encontrar a sus familiares y que hoy en día todavía hayan organizaciones que estén trabajando la identificación, la entrega de osamentos. Eso es importante, ¿verdad? Y fortalece también la lucha por la justicia. Como siempre dicen las víctimas, pues y los representados, ¿verdad? Los querellantes, los testigos, tal vez el resultado del proceso no es lo que esperamos, pero en el camino hemos aprendido muchas cosas. El tema de haber dado sus declaraciones, el tema de haber comparecido a las audiencias, que los jueces les hayan escuchado, eso en sí ya ha sido un punto importante que en años anteriores no se han logrado y creo que eso es importante, ¿verdad? Es algo positivo, que eso va encaminado, ¿verdad? Lo que llamamos la construcción de la no repetición. Entonces, creo que ese es un panorama muy general de lo que es la justicia transicional en Guatemala hoy en día. Y bueno, yo lo quiero dejar por ahí para tener un espacio de conversa con ustedes, ¿verdad? Muchas gracias a la licenciada Jovita Tzultzul por acompañarnos esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre temas de justicia y lucha contra la impunidad.